Y es un gusto para mí poder compartir esta noche la palabra de Dios. Siempre será algo inexplicable. Solamente puedo decirles que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Todo se trata de Él, nada de nosotros. Él nos dio la salvación, Él nos hizo nuevas criaturas. Es Dios el que llevó a cabo su obra en nuestras vidas. Él nos eligió. Así que, hermanos, al final toda la gloria es para Dios. Hay un versículo que ha sido de los versículos que más han marcado mi vida, pero no fue hasta estos días que empecé a profundizar y a estudiar lo que hay detrás de este versículo. Y este texto nosotros lo encontramos en Primera de Corintios 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, 58, creo que todos estamos familiarizados con este versículo, pero vamos a ver a profundidad y estudiando más el contexto que hay detrás de este versículo, lo que la palabra de Dios quiere hablar y quiere hacernos ver a todos nosotros como sus hijos. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias por permitirnos abrir tu bendita y poderosa palabra. Creemos que es a través de tu palabra donde nosotros encontramos instrucción, corrección, luz a nuestras vidas, y sin tu palabra, Dios, no podríamos hacer nada como tus hijos. Por eso, Padre, estamos muy agradecidos porque podemos esta noche estudiarla y poder tener este tiempo juntos como iglesia, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuelvo a leer el versículo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para entender y profundizar y extraer lo que hay detrás de este versículo, vamos a hablar un poco del contexto de este capítulo. Si ustedes han leído 1 Corintios 15, ustedes pueden saber que el tema principal de 1 Corintios 15 es la resurrección de Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, el contexto de 1 Corintios capítulo 15 trata el tema de la resurrección de Jesucristo. Y el énfasis de 1 Corintios 15, 58 es que debemos estar firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora yo les quiero preguntar algo. ¿Por qué no es en vano nuestro trabajo en el Señor? Pues porque Cristo resucitó al tercer día después de haber sido crucificado en la cruz. Por eso es que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En pocas palabras, el apóstol Pablo nos aclara que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. En vano testificaríamos el evangelio. Pero ya que nosotros, hermanos, sabemos y creemos que Cristo resucitó entre los muertos, entonces la conclusión final es que todo trabajo, todo esfuerzo que hagamos en Cristo no será en vano, ya que Él resucitó. Y esta es la enseñanza que hay detrás de 1 Corintios 15, 58. Planteemos el escenario si Cristo no hubiese resucitado. Entonces no habría
trascendencia, cada quien podría vivir su vida como quisiera, podríamos vagar y andar en este mundo cada quien conforme sus placeres, sus creencias, sus ideologías, cada quien podría vivir su vida como quisiera y no pasaría nada. Al final moriríamos y tal vez todo fuera llegar a su fin, ¿no? Pero Dios es el creador. Dios es aquel que planeó el plan redentor de que Jesucristo viniera a este mundo y tal cual como Jesús dijo que desde antes de la fundación del mundo Él se propuso morir en la cruz por nuestros pecados, ya que el hombre, aún estando alejado, destituido de la gloria de Dios a causa de su pecado, fue reconciliado a través del sacrificio y resurrección de Cristo. Es por eso, hermanos, que la vida de todo cristiano, la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que es nueva criatura, debemos entender que aquellas obras que hagamos en Cristo Jesús, las cuales dice Efesios 2:10 que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no son en vano. Porque Cristo resucitó y ya que Cristo resucitó, por eso es que debemos estar firmes y constantes, creciendo en el Señor, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. Por eso es que el apóstol Pablo hace toda una explicación acerca de la resurrección de Jesucristo, la resurrección y sus primicias, y los que duermen, es decir, los que murieron en Cristo y van a resucitar cuando Él venga. Y todo eso Pablo lo trata en el capítulo 15 de Primera de Corintios y concluye este capítulo con un ánimo final. Y vamos ahora sí de lleno al versículo 15 y es asombroso porque cuando Pablo menciona esta expresión así que es una conclusión final. Podríamos decir que en la Biblia y más en el Nuevo Testamento, cuando hay una expresión así que es porque se está concluyendo una idea de la cual se venía hablando antes. Entonces, frente a todo lo dicho anteriormente, el apóstol Pablo va a desafiarnos a algo práctico, porque el cristianismo y la vida cristiana sana es un equilibrio entre doctrina y práctica. De nada serviría teóricamente saber y conocer si en la práctica no vamos a aplicarlo, ¿verdad? Este es un principio elemental del cristianismo y de todo hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay dos palabras las cuales quiero recalcar esta noche con ustedes, y por eso es que titulé el estudio Firmes y Constantes, ya que Jesucristo resucitó y ya que nuestra fe no es vana, entonces nuestra respuesta hacia el Evangelio debe ser firmeza y constancia. Y vamos a ver qué hay detrás de estas dos palabras, y para ello acudí a un diccionario en el griego para poder profundizar y entender más acerca de estas dos palabras, firmes y constantes. La primera palabra del capítulo 15, versículo 58, la palabra firmes en el griego, edraioi, y esta palabra me llama mucho la atención. Vean lo que significa, hermanos. Presten atención lo que significa la palabra firme, edraioi, en el griego. Esta palabra, si bien es un sinónimo de constante, pero su énfasis principal es que la firmeza, es decir, el estado de firmeza en una persona significa que no está sujeto a cambio o variación, especialmente en el comportamiento. Lo vuelvo a repetir, firmeza es no estar sujeto a cambio o variación, especialmente en el comportamiento. Esta misma palabra y esta misma exhortación la podemos ver nosotros en Colosenses, si me acompañan, si tienen sus Biblias,
Colosenses capítulo 1, versículo del 21 al 23. Y vamos a ver cómo es que debemos estar firmes en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio. En el libro de Colosenses, capítulo 1, vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 23, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Veamos los 3 versículos leídos y vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo empieza a hacer un relato de cómo fuimos reconciliados por medio del cuerpo de Jesucristo. Recordemos que para que se llevara a cabo el sacrificio redentor era necesario un cuerpo. ¿Y quién fue quien llevó a cabo ese sacrificio? Jesucristo. Jesús, nacido de hombre, nacido de María, engendrado por el Espíritu Santo, siendo 100% Dios, 100% hombre. Como hombre, Jesús llevó a cabo el sacrificio por nuestros pecados, y es a través del cuerpo de carne de Jesucristo, esa ofrenda expiatoria que completamente quitó el pecado de todos aquellos que creen en el Evangelio. Es por medio de Jesucristo que somos reconciliados, y así es como somos presentados santos, apartados, irreprensibles delante de Dios. Pero me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo da un giro en el versículo 23 y dice: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Aquí es una confrontación, porque una de las características, de las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo, es que su vida cambia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí yo hago todas nuevas. El nacer de nuevo es que se nos imparte nuevamente la naturaleza de Dios en nuestras vidas y somos regenerados a través del Espíritu Santo, y es por eso que en nosotros despiertan ¿qué? Obras las cuales antes no estábamos interesados. Entonces, Jesucristo fue muy claro, muy explícito al decirnos que por los frutos conoceríamos a los falsos y a los lobos rapaces. Y son los frutos de los cristianos los que evidencian si realmente tienen una fe genuina o no en Jesucristo. Y esto me llama muchísimo la atención porque hay 4 palabras que usa el apóstol Pablo para mostrarnos si realmente hemos creído en el Evangelio. La primera es permanecer, la segunda es fundados, la tercera es firmes y la cuarta es movernos. Y estas 4 palabras son sinónimos. Y dice Pablo: si en verdad ustedes permanecen fundados, firmes y sin movernos en la esperanza que habéis oído, verdaderamente han creído en el Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La perseverancia de un cristiano es una evidencia genuina de su salvación. Por eso es que el cristiano debe tener en su vida
firmeza y constancia si realmente ha creído en el Evangelio. Y la firmeza es, como ya vimos, no estar sujeto a cambio o variación, especialmente en el comportamiento. Yo les cuento, yo no conocí verdaderamente a Jesucristo hasta mis 17 años. Y antes pensaba que había creído, que había nacido de nuevo, pero mi vida era la misma. Emocionalmente a veces decía, uy, me siento bien, tengo ganas de buscar de Dios, ¿no? Salía de algún congreso, de alguna reunión de jóvenes y salía emocionado y todo, pero mi vida era la misma. Estaba en una naturaleza caída y constantemente me inclinaba hacia el pecado, hacia los deseos del mundo. ¿Y qué pasó? No fue hasta que verdaderamente resplandeció el Evangelio en mi vida que yo creí en Jesucristo. Y empecé a ver algo diferente. Me nacía en mí el buscar de Dios. Y mi responsabilidad delante de Dios era corresponder a ese llamado, a ese evangelio el cual cambió y transformó e impactó mi vida, estando firme y constante en el evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y, ¿qué dice? Y constantes. La fe, hermanos, la fe en la Biblia es algo que nosotros debemos hablar y entender para poder comprender la firmeza. La fe podríamos decir que es la capacidad de creer. Ahora, ¿de quién proviene la fe y quién puso fe en nosotros? Dios. Ahora, ¿quiénes tenemos fe? Los que hemos creído en el Evangelio, una fe genuina y una fe que está puesta en la fuente en la cual da salvación, que es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde debemos colocar nuestra fe? En las enseñanzas del Evangelio. ¿Hacia dónde debemos orientar nuestra fe? Hacia la palabra de Dios, la bendita y poderosa palabra de Dios. Ahora, la fe debe llevarnos a un estilo de vida. El efecto de la obediencia. Cuando nosotros creemos, leemos y obedecemos, estamos activando nuestra fe. Por eso Pablo dijo en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquellos que tengan fe obedezcan la palabra de Dios, y así es como nosotros nos activamos y empezamos a estar firmes en aquello que hemos creído. La esperanza del Evangelio, la vida eterna. Hermanos, la firmeza en la vida del cristiano debe ser un distintivo. No digo que no haya caídas, tropiezos, desánimos en el camino. Pero justamente es ahí donde nuestra fe en la palabra de Dios nos va a levantar, nos va a restaurar, nos va a consolar y nos va a orientar. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hermanos, no es lo mismo enfrentar las pruebas, huir de las tentaciones sin fe que con fe, porque la fe es poderosa, porque la fe mueve montañas, porque la fe es el medio por el cual se abren las ventanas del cielo y nosotros comprendemos y entendemos los misterios de Dios. Es la fe lo que nos hace vivir una vida extraordinaria, comprendiendo y creyendo las promesas de Dios. Es la fe lo que trae esperanza, confianza en nuestro corazón. Es la fe lo que causa un efecto en el corazón, que aunque el mundo esté en picada, que aunque estemos en una crisis en nuestra salud, en nuestras finanzas, algo
sucede en la persona que tiene fe en la palabra de Dios, que puede estar en medio de cualquier situación, adversidad, pero la palabra de Dios infunde aliento, esperanza. Por eso es que el cristiano debe estar firme en la palabra de Dios, firme en el evangelio que ha creído, firme en Jesucristo, firme en la crucifixión y resurrección del Señor. Y es así como nosotros podremos decir, como Pablo dijo al final de sus días en 2 de Timoteo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, y no solo a mí, sino todos aquellos que aman al Señor. Hermanos, el hecho de que nosotros entendamos que el trabajo en Cristo no es en vano, debemos entender que si estamos firmes en la vida cristiana, perseveraremos hasta que Él venga por nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, si me acompañan, capítulo 3, 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 10 al 15. Perdón, 1 Corintios 3, denme un segundo, versículo 10 al 15. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere, escuchen la palabra, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo tenía grabada y entendía una verdad: todas las obras de los cristianos serán expuestas en el tribunal de Cristo. El cimiento, el fundamento ha sido puesto, es Jesucristo. Y después de este fundamento va a haber dos clases de personas: las personas que hayan sobreedificado sobre el fundamento, es decir, que hayan hecho obras en Cristo, para la gloria de Dios, en el poder de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que estas obras son comparadas con el oro, la plata, piedras preciosas. Y estas obras recibirán recompensa porque fueron obras que se hicieron con fe, porque permanecieron, dice la palabra de Dios. Pero asimismo, dice el apóstol Pablo, haciendo un contraste, que habrán obras que se van a quemar en el tribunal, y estas obras serán pasadas por fuego, y aquellas que se hayan quemado fueron obras que no se hicieron en Cristo, para Cristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que todo el cristiano debe actuar y obrar por medio de la fe. Tú puedes decir: hermano, yo sí estoy firme en mi fe. Yo voy a la iglesia, yo ayudo en edecanes, yo ayudo en seguridad, yo ayudo en jóvenes, yo sirvo en tal ministerio, yo hago, yo deshago, y sacas todo tu currículum, sacas todo tu expediente de lo que haces. Quiero decirte algo, hermanos míos, si esas obras, piensas que si por esas obras estás permaneciendo y estando firme, pero no son en la fe,
no son con un corazón genuino, humillado delante de Dios, que quiere agradar a Dios ante todas las cosas, si esas obras no son a través de lo que produce este libro en tu corazón y en tu vida, te vas a sorprender, nos vamos a sorprender en el tribunal cuando veamos que sean quemadas. Hermanos, no debemos basar nuestra firmeza por lo que hagamos, sino por lo que seamos delante de Dios. Y eso es lo más importante en la vida del cristiano, que active y fortalezca su fe a través de este libro, la palabra de Dios. La segunda palabra que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 es la palabra constantes. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Esta palabra constante en el griego es amatekimetoi. Ametakimetoi. Es una palabra difícil, la tuve que leer y ensayar. Bueno, parece que se entendió, si no, no importa. El fin de las palabras en griego no es tanto aprendernos tal cual el griego, si bien sería un lujo, pero cuando nosotros referimos una palabra en el griego es para ampliar y profundizar más en el significado. La palabra constante, ametikametoi, en el griego, tiene un sentido de inmoble, es decir, inamovible. No poder o pretender ser movido. Lo vuelvo a repetir. La palabra constante en el griego significa una persona inamovible, inmoble, no poder, es decir, no poder o pretender ser movido. Es decir, el que tiene un buen fundamento no se mueve fácilmente. ¿Cuál es nuestro fundamento? El Evangelio, la resurrección de Jesucristo. Ustedes, aquellos que se dedican a la construcción, que se dedican a las obras, saben que un edificio con buenos fundamentos es inamovible, es inmoble, no se mueve fácilmente. Aquel cristiano que tiene un buen fundamento no se mueve fácilmente. ¿Cuál es nuestro fundamento? Jesucristo. ¿Cuál es la base del fundamento? La resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza de nuestro fundamento? La vida eterna. Les pregunto, hermanos, ¿tenemos un buen fundamento o no? Tenemos el fundamento más poderoso que cualquier otro, un fundamento inamovible, inquebrantable, inmutable. El fundamento está puesto en Cristo Jesús. Él es nuestra roca. Entonces, ¿por qué flaqueamos? ¿Por qué tambaleamos? ¿Por qué andamos como una montaña rusa? Porque descuidas tu fe, descuidas el fundamento y empiezas sobre edificar sobre el fundamento bases muy débiles, varillas muy débiles. Usas el material más débil y empieza a agrietarse tu edificio, le empiezan a salir goteras a tu edificio, empiezas a descuidar la oración, la palabra de Dios, empiezas a conformarte y de pronto empieza a entrar una gotera, se te meten los insectos, se te empieza a agrietar, de pronto se caen ciertas piedras, empieza a decolorar y empiezas a tambalear y a flaquear. Hermanos, debemos edificar conforme al fundamento que ha sido puesto, Jesucristo. Por eso es que todas las obras y todo lo que hagamos debe ser basado en la palabra de Dios, hermanos, en la bendita y poderosa palabra de Dios. Veamos un ejemplo para ir concluyendo el estudio. Hebreos, veamos un ejemplo de alguien que fue inamovible, de alguien que perseveró, que fue firme y constante en su vida. Veamos en Hebreos 11, versículo 8 al 10. Vamos a ver la vida de Abraham. Vamos a ver cómo él estuvo firme y constante en su vida, ya que tenía un buen fundamento. Hebreos 11, del 8 al 10, dice la palabra de Dios.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es asombroso, hermanos, porque la confianza, la esperanza de Abraham estaba puesta en un fundamento. Fíjense que Abraham salió a una tierra desconocida. Abraham estaba en Ur de los Caldeos y Dios lo llamó a una tierra que él desconocía. No conocía el trayecto, no conocía cuánto tiempo se haría, no sabía qué obstáculos o adversidades encontraría en el camino, pero él escuchó la voz de Dios, la palabra de Dios, creyó en la palabra de Dios, creyó en el llamado de Dios, eso activó su fe y entendió que el fundamento estaba puesto y establecido por Dios. Y eso hizo que este Abraham se mantuviera firme y constante en el llamado de Dios. Y por eso es que Abraham es el padre de la fe, porque Abraham fue un hombre de fe que creyó y perseveró en el fundamento, en la palabra de Dios. Y dice la palabra en Hebreos 10, en Hebreos 11, en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Y esto es asombroso porque este Abraham confiaba en que habría un lugar mejor, que habría un lugar construido por Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es lo que nosotros conocemos como el milenio y los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando Cristo restaure y restablezca este mundo y después pasemos a su presencia. Hermanos, es increíble ver, lo mismo dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Debemos ser constantes, inamovibles en la esperanza que hemos creído y tenido en el Evangelio. Ese fundamento, esa esperanza nos lleva a purificarnos, a santificarnos, a restaurar, a arrepentirnos y continuar el llamado de Dios que Él ha hecho a nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Juan, en 1 de Juan 2 al 3, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3, 1 de Juan capítulo 3, versículo del 2 al 3, dijo lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La vida cristiana se basa en estar firme y constante, firme y constante. Y luego dice el apóstol Pablo, creciendo. Nunca debemos dejar de crecer. Constantemente el cristiano debe estar creciendo en conocimiento, creciendo en su vida espiritual, creciendo y madurando, formando carácter, sacando pecados, sacando raíces de amargura. Estamos en un proceso de restauración constante. Hasta que Cristo venga por nosotros, no seremos glorificados. Mientras tanto, debemos estar firmes y constantes, creciendo ¿en qué? Creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Dios de la mies que envíe obreros. Hermanos, la obra del Señor es todo aquello que está relacionado con la eternidad. Los cristianos somos embajadores, peregrinos en este mundo.
Somos ciudadanos de los cielos y representamos a Cristo. La iglesia del Señor tiene una misión en este mundo: ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. El cristiano debe estar firme y constante en el evangelio, en el fundamento, en su fe, creciendo en la obra del Señor, con un ánimo, con un desafío, con algo que infunde aliento en nuestro corazón, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos. No es en vano el trabajo, el sacrificio genuino que nosotros hagamos para el Señor, porque habrá recompensa. Las almas que ganemos, el testimonio que demos, el servicio que ofrezcamos a la iglesia, al Señor, todo aquello que el cristiano haga en su vida, sea en Cristo y para la gloria de Cristo, no es en vano. Porque si Cristo no hubiese resucitado, sí sería en vana nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, no es en vano. Y es por eso que nosotros predicamos, servimos, hasta que Él venga por nosotros. Dios te bendiga, Dios guarde tu vida. Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que no es en vano.